En primer lugar, agradeceros vuestra presencia en esta otoñal tarde de Santander, a este segundo episodio dentro del podcast 157 kilómetros cuadrados de cultura, perspectiva sobre el futuro de la creatividad entre Bilbao, Santander y Logroño. Me presento, soy Álvaro Fierro. A continuación haré lo mismo con el grupo que nos acompaña hoy. Antes que ello, quería subrayar que estáis más que invitadas a participar y que podéis pedir el micrófono a Paula, que está por ahí, cuando queráis, para aportar y enriquecer más la charla que vamos a tener. De cara a contextualizar en lo que estamos, comentaros que este episodio de hoy pretende generar un archivo sonoro a través de reflexiones de una serie de agentes culturales diversos en estos tres territorios, Santander, Logroño y Bilbao, geográficamente cercanos. La riqueza cultural y creativa de cada uno presenta patrones comunes, pero a su vez diferencias influidas por factores internos y externos. Este documento hablado tiene, pues, tiene el objetivo de generar reflexiones entre el sector y divulgarlo, para que el debate sea un continuum. También, antes de comenzar, agradecer a la Asociación ACAI, a la Lonja y a Mediatac la organización de este evento. Y ahora sí, procedo a presentar a los y a las invitadas de hoy. En el extremo izquierdo está Santiago Mazarrasa, Santander 1988, eres joven, que es suerte, es escritor y músico, es licenciado en Filosofía y máster en Gestión Cultural y hasta 2016 vive y trabaja en diversos proyectos culturales en Madrid, mientras edita fanzines, discos, se muda a Berlín, trabaja de cocinero mientras escribe su primera novela y desde 2019 vive en Santander, donde compagina su trabajo escritor con la labor de editor en Mule, una revista de literatura que funda en 2021 con la artista Minaka. Como músico ha publicado varias referencias con las bandas de Building y Me encanta el nombre, Ministerio de Agricultura. Ha publicado 2 novelas, El aspirante y Caníbal sin dientes. Por último, ha escrito artículos, reseñas y relatos para Zenda Libros, Revista Atzung o el diario Montañés. Bienvenido, muchas gracias por venir. Le sigue Cuca Neyes. Cuca es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Castilla-La Mancha y esto hay que decirlo bien claro, ha estudiado con los chanantes, lo cual probablemente ha influido en tu trayectoria posterior más que la propia licenciatura, de eso hablaremos luego. Tiene una ingente labor plástica y expositiva, cito algunas obras, por ejemplo en 2010 expuso en el Observatorio de las Artes de Arnuero con su individual Rojo Oscuro 162, en la Galería Juan Silio a Hurtadillas, Nosotros, Llama Rabbit, en 2015 Los Ojos de los Muertos, en Espacio Me Vas, has puesto colectivamente en muestras como 20 miradas desde Cantabria a la violencia de género, My Name is Esperanza, en el Mercado de la Esperanza, Santander Beauty and Sadness, en la Galería Torrea un ascente de Cordoaria Nacional Lisboa y otros, etcétera. Su obra se encuentra presente en la colección Norte del Gobierno de Cantabria, colección de Cantabria y colección Instituto General de la Mujer de Cantabria. Muchas gracias, Cuca, por venir. Le sigue en el centro Lidia Gil, es licenciada en Historia del Arte por la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense en Madrid y en Danza Española por la Real Escuela Profesional de Danza en Madrid. Lleva más de 20 años dedicada al mundo del arte, formó parte durante 4 años del equipo de redacción de la revista Arte y Parte y ha impartido conferencias sobre arte contemporáneo en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander, Fundación Botín, la Universidad de Cantabria, Museo Marítimo Santander, Eureka Centro Cultural Europeo y otros espacios culturales. Sus líneas de investigación reflexionan sobre las relaciones entre el arte y la ciencia y la tecnología, el diálogo entre lo real y la ficción y el sustrato mistérico-simbólico en las artes. Ha sido comisaria también de otras actividades como Mal de Mar, Illuminations, Clairets, es que me abruma tanta cantidad de información, Museo Nacional de Altamira. Luego hablaremos de ello, si te parece, ¿vale? Y en cuarto lugar está Raúl Evia, Oviedo, 1965, vive, trabaja en Santander. Antes estábamos hablando si vive o trabaja más si vive más o trabaja más en Santander. Es licenciado en Historia del Arte, artista e investigador. Su trabajo plástico se desarrolla en torno al cuestionamiento de los modos de narración de la intimidad, las formas de expresión del yo contemporáneo.
propio y ajeno, presente y pasado, y los vínculos entre ellos a través de soportes como fotografía, vídeo y, sobre todo, libro, subrayando la parte plástica del lenguaje escrito y la transposición de lo verbal a lo visual. Y, de hecho, por aquí podemos ver cosas tuyas, ¿verdad? Sí, ver y leer las dos cosas. Vale. Pues lo dicho, gracias por venir, y si os parece abro yo con una pregunta que nos sirva de conversatorio sin ningún tipo de orden, ya digo, con el público invitado a participar, y que comienza con una pregunta un poco, no sé cómo decir, a bocajarro, que es: ¿cómo describiríais el sector cultural y creativo de vuestro territorio? Y ya que habéis comentado en vuestros currículums que habíais tenido experiencias fuera de Santander, ¿cuáles son estas diferencias en comparación a otros territorios donde habéis vivido o trabajado? Y si nadie ¿Puedes repetir la pregunta? que ¿cómo describirías el contexto cultural de tu territorio? Y ya que has hablado, pues te señalo para que... Pues yo creo que es un contexto cultural bastante rico, variado, amplio, diverso, entretenido y sobre todo muy espectacular, muy dirigido al espectáculo y a atraer público. Creo que, bueno, pues que no nos podemos quejar, o sea, creo que soy optimista, creo que hay mucha variedad de cosas, que podemos elegir todos los días actividades como esta o todo tipo de cosas relacionadas con la cultura, y creo que somos muy afortunados en comparación con ciudades como esta del nivel de población y de kilómetros cuadrados que tiene Santander. Creo que, bueno, que estamos a la altura, al nivel que somos como de primera división, que hay cosas que son mejores, hay cosas que son mejorables, pero yo creo que soy optimista. Insisto en lo de espectacular, lo he dicho aposta, subrayo espectacular, porque creo que además es un problema general de toda la cultura contemporánea europeo o del hemisferio norte, que es que todo se convierte en espectáculo, y entonces, bueno, creo que eso es un problema, para mí, o desde mi punto de vista, creo que es un problema, y que a la larga va a ser todavía más problema, pero bueno, en principio creo que es una ciudad sana culturalmente. ¿Estás citando a Debord de alguna manera? ¿Perdón? ¿Estás citando a Debord de alguna manera con lo del espectacular? ¿O no tiene que ver? A Debord, a Guy Debord. Sí, claro. Vale. Es que no te oigo muy bien, no sé si es la acústica o, ¿No se me oye? O que no hablas español bien, pero vamos. ¿Eh? Estoy aprendiendo. Santiago, en tu caso, o Santi, perdón. Yo voy a continuar un poco con lo que le ha dicho, porque no sabría decir cuál es mi opinión exactamente. Sí que estoy de acuerdo en que creo que es mucho más rico el escenario o la escena de lo que, en el fondo, o sea, de lo que de manera más inmediata piensas. Un poco por lo que hablábamos antes, hay una cantidad enorme de programación que desconocemos. Y estoy bastante de acuerdo en que es problemático cuando la cultura se torna espectáculo, ¿no? Porque además espectáculo es, en el mundo de hoy, es sinónimo también de turismo. Y turismo, que no tengo nada en contra del turismo como tal, que creo que el turismo no es la vía de no es el salvavidas de la cultura, y no puede serlo. Y creo que muchas de las iniciativas y de las políticas de las administraciones, de esta, de la anterior, va por ahí. Y creo que es equivocado, porque creo que no atrae una cultura que viene y se va. Atrae una cultura, voy a poner como un ejemplo un poco tonto quizá, que es el concierto del año pasado de Muse en el Estadio Sardinero, ¿no? Atrae una cultura de 40 camiones para montar un escenario y de 40 camiones que se van al día siguiente. ¿Cuántos trabajadores del sector participaron en el montaje de ese y en todo ese tal? Creo que 100, que llamaron en el día para descargar camiones, montar el escenario y desmontar, ¿no? Creo que si se habla de cultura se tiene que hablar de eso, pero eso tiene que ser residual. El espectáculo tiene que ser residual. Está muy bien que sea, pero la cultura es otra cosa.
¿Tú, Cuca, estás de acuerdo con estas dos Sí, afirmaciones? completamente. Sí. De hecho, esta mañana lo hablaba en casa con mi hija y hablábamos de la diferencia que hay en lo que es la palabra cultura tomada desde una perspectiva o desde otra, ¿no? Está la cultura, que para mí es la real, que es a la que se refería Santi, y luego una cultura muchísimo más popular, que es en un momento dado para alimentar al pueblo. Sí que es cierto también, como dice Raúl, ¿no? Tenemos afortunadamente en Santander, en Cantabria, mucho donde picar a nivel cultural todos los días, pero sin embargo, por otro lado, también opino que podríamos tener más o de más calidad. Que también va un poquitín por donde iba Santi. A veces la calidad o hacia dónde va dirigido esa cultura, pues lo pone un poco en entredicho, ¿no? Lidia, ¿tú sigues con este hilo crítico? Sí. A mí, nosotros, la verdad es que tenemos la perspectiva de ser una ciudad que, bueno, como ya tenemos bastantes años, pues de haber vivido el desarrollo de conocer una Santander pues con realmente una oferta bastante escasa o quizás muy elitista, o a que, bueno, era muy común oír decir, es que en Santander no hay nada, es que... hemos pasado de oír esa frase que ya cuando alguien la dice todo el mundo dice, ¿cómo que no hay nada? Vamos a ver, si no da tiempo a ver lo que hay, ¿no? Pues se ha ido generando una red y una estructura cultural de una manera muy progresiva y muy saludable, como creo que me ha gustado esa palabra, en que poco a poco hemos tenido muchísimas más cosas que ver o de las que participar culturalmente, y creo que es, como decías tú, una ciudad en la que levantas una piedra y hay 100 músicos, 100 escritores, hay 100 artistas plásticos, poetas, bueno, en general, ¿no? De casi todas las disciplinas artísticas, y eso es maravilloso. Quizás tenemos un poco el reto de conseguir que todo lo que se produce o todo lo que se hace llegue a una cantidad de público mayor, a rescatar sectores de la juventudes o que realmente igual viven un poco aparte de ello, pero a mí me parece que cada vez es más rica la oferta, y bueno, la calidad siempre se puede pedir más, sí. Eso por supuesto, pero creo que que está bastante bien, vamos, no nos podemos quejar. Yo tengo, perdón, alguna reserva cuando has dicho ahora lo de rescatar, ¿no? Que yo creo que no querías decir tanto rescatar como de yo ven aquí que yo te enseño lo que es bueno. Pero que hay un problema cuando se habla de cultura, y es que es automático, nos pasa creo que a todos, ¿no? Hablamos de cultura como de lo nuestro. Pero es que hay mucha gente que no participa en una mesa, que no está de oyente, que está ahora mismo, igual está voy a decirlo así, que suena menos... Está en un garaje fumando canutos, tiene 16 años y están tocando con una ilusión tremenda porque mañana dan un concierto. Sí, sí, sí. Esos chavales o chavalas están hoy, probablemente con 16 años, mucho más convencidos de que están haciendo arte y cultura de lo que tenemos hoy nosotros con nuestras edades, ¿no? Y esos están muy fuera del circuito. Y van a estar fuera 10 años más, que es otra cosa que pasa hablando, y esto lo entronca con lo de las ciudades pequeñas y grandes, ¿no? Las ciudades pequeñas tienen esa tendencia de aunar agentes y poner un cerco alrededor. Y los agentes son los agentes. Y lo demás es audiencia a menudo mediocre. Un poco la actitud que creo que se toma, ¿no? Pero fuera de esa valla hay una cantidad de cosas que no te van a pedir permiso para hacer música, para publicar, para exponer. Que también esa cosa de hablar de cultura desde yo estoy aquí y tú no lo estás, elabora unas jerarquías que a veces las ciudades grandes impiden. Pues es tan grande la ciudad que es muy difícil que manden dos. Que creo que pasa un poco en las ciudades pequeñas. Las ciudades grandes tienen otros problemas con la cultura, que es que la ponen de apellido para atraer inversores y con perdón, subir el precio del alquiler.
Pero la ciudad pequeña como Santander puede llegar a tener esos problemas. Todos esos que Pues la cultura hemos, sucede en todos los sitios. La cultura pero no que es eso algo que hemos se vivido haga, de ¿no? Está, sí. una ciudad de cero programación a una ciudad con mucha programación, de repente genera una especie de sensación, una relación vertical entre quien tiene la galería, quien tiene, voy a decir una cosa, que es ridículo, quien tiene la revista de literatura. Parece que como la tiene él, ese sabe, no tiene ni idea, tiene ni idea. No tiene más idea que el chaval de 20 años que está haciendo la suya. Pero que las ciudades pequeñas también generan eso, ¿no? Esta es, antes o al hilo de la pregunta que he hecho, que igual no se me había oído bien, que tenía que ver con dibujar el panorama cultural y creativo de Santander, como desde dos puntos de vista, ¿no? Interno y externo. Desde el punto de vista externo, habéis considerado que bueno, la cultura como excusa para el desarrollo económico, como pasa en Bilbao y pasa en muchas otras ciudades, y has mencionado tú antes a esos chavales en un garaje tocando y creando. El propio sector cultural y creativo, desde dentro, ¿cómo lo percibís? Y una pregunta que siempre bueno, me sale, que es, somos muy colaborativos y colaborativas a la hora de solicitar recursos, pero luego muy competitivos a la hora de repartirlos. Es que los recursos son limitados, y las personas también, y claro, eso genera un problema y un conflicto, por muy bien que nos llevemos, genera un problema. Que quizá nos da para hablar de cultura subvencionada y cultura no subvencionada, porque de lo que habla Santi precisamente es de la cultura no subvencionada, o sea, la gente que hace las cosas porque quiere, por pasión, por amor, porque aprende, lo cual también nos lleva a hablar de la calidad, porque yo creo que realmente la calidad la deberíamos de medir en calidad de cultivo, cuando hablamos de cultura, no en calidad de comparación. No es mejor Julio Iglesias que el que está en el garaje, y porque traigamos a Julio Iglesias a dar un concierto, somos una ciudad de la leche porque traemos a Julio Iglesias. Totalmente. Yo antes cuando he hablado de calidad me refería precisamente a eso. Dos hitos que no tienen que ver con alguien que es desconocido. Sin embargo, la cultura la hace la gente que, o sea, que a lo mejor no está subvencionada y que hace un fanzine o que hace, y que, bueno, por dejarlo ahí. Y por el otro lado, creo que es un problema, la cultura subvencionada es un problema. O sea, es una solución y es un problema, las dos cosas. Y nunca empieza y nunca acaba, siempre es un problema. Es que habéis citado términos como oferta, medir, recursos limitados. Sí, sí, sí. Son conceptos muy del, Claro, yo te iba a del decir, capitalismo. tú has dicho sector y es cuando he pensado, sector Claro, pero para aquí- distinguirlo del energético. Claro, estamos trabajando. Y no he dicho industrias culturales y creativas, Sí, ya, que es el gran término ahora, donde se ha englobado todo esto, y cuyo término surgió de adorno de manera muy peyorativa para englobar todo esto, ¿no? Pero ahora se da la vuelta y se acaba convirtiendo pues, también en el eje de desarrollo económico de muchas ciudades. Siguiendo con este debate sobre Cuca, por ejemplo, el sector cultural y creativo, o el ámbito, o como queramos llamarlo, y volviendo un poco también a lo que decía Santiago, me parece, sobre en territorios más pequeños a lo mejor el tejido se hace más fuerte porque bueno, hay que hacer cosas porque no hay otra manera de... Bueno, yo de creo que, surjan. a ver, vivimos en una ciudad donde hay muchísima gente joven que está, vamos, activa y con unas ganas y una ilusión tremenda. Siempre lo ha habido, vamos. Yo vengo de familia de artistas y desde que soy pequeña veo que es una ciudad que tiene bastante germen, ¿no? Y en todos los ámbitos, tanto en las artes plásticas como en las escénicas, como bueno, en la música. Y sin embargo, joder, tío, parece que te ponen lastres para avanzar, ¿no? Se podrían comentar algunos aspectos, como el tema de lugares, ¿no? Los lugares de ensayo, lugares de talleres, donde sí que se podría apoyar a esta juventud, porque a juventud y no tan jóvenes, ¿no? Porque hay da bastante juego y somos ricos en eso también. Por ahí tiene que venir las subvenciones también, más que por dar dinero así, por facilitar la por crear creación, cosas, ¿no? crear cosas que funcionen, o sea, que acojan todo eso y que funcionen en el tiempo. Que sea. Es decir, tendríamos que hablar de las instituciones, que no sé si queremos hablar de las instituciones porque realmente hablar de las instituciones, bueno, a mí me da mucha pereza y me parece que no... ¿Perdón? Que no se oye. Que no se oye, oye. comentan. Bueno, ahora sí. Que no sé si queremos hablar de las instituciones, porque realmente hablar de las instituciones siempre da pereza, porque siempre nos estamos quejando, pero yo creo que no tenemos buenas instituciones.
hay cosas que no cuestan mucho dinero y se pueden facilitar, desde lo que hablábamos de locales que están vacíos y que están a disposición de o el ayuntamiento o la consejería, y no se facilitan lugares para ensayar, para la música, para talleres. Para perdona, y a veces hacen que, o sea, esas ideas se ponen en práctica en cuanto que se abren lugares, espacios destinados a eso. Pero luego yo no sé cuál es la gestión que hacen, que son inaccesibles. O sea, pasa con algún edificio que se ha abierto últimamente. O sea, tú vas y ves las instalaciones que hay. Joder, hay unas salas estupendas, tanto para dar talleres como para hacer fotografía o dar conciertos. Y sin embargo, joder, están cerradas. No hay nadie allí trabajando para que podamos disponer, o cómo se dispone de esos espacios, ¿no? Para poder utilizarlos. Y no se sabe. A mí no me importa hablar de las instituciones. No, No ya, me importa, quiero decir, porque igual es... Normalmente hablo de las instituciones en casa. Y aquí que no tiene más interés. Pero yo quería decir, como hemos sacado el tema y hemos dicho subvención, que es una palabra que nos encanta, creo que somos el único, ya se lo voy a decir, sector que está todo el día pensando en por qué es un sector subvencionado. Pero es que yo no conozco sector económico en España que no lo esté. Y no se sientan en una mesa a discutir si deberían o no deberían estar subvencionados, que es una cosa que me sorprende y que yo creo que nos la han jugado. Nos han dicho que nosotros lo estamos y entonces estamos diciendo, no, el complejo de subvencionado, ¿no? Mira, pues no, complejo no, porque son impuestos, además, claro, o sea, que es que realmente y tu es sector algo que tecnológico, nosotros, tu sector deporte, tu sector no sé qué, estás igual de subvencionado o mucho más, además. Lo que pasa que ahí creo, y vuelvo un poco con lo de la cosa del espectáculo, qué es espectáculo y qué es cultura, creo que cuando se hace, hay muchas cosas que se hacen muy bien y hay mucha gente que deja hacer muy bien. También las instituciones. Normalmente es la gente de la institución antes que la institución. Pero yo se lo escuché decir a un tipo, no sé si era belga, hace 1000 años, en una conferencia de industrias culturales en Madrid, se llamaba Pública. Sí. Pública 13 se llamaban. Sí, cada año es... Bueno, sería Pública 14, lo que fuera, ¿no? Y el tío dijo una cosa que yo se me he quedado con eso. Dijo, él dirigía la red de teatros de Bélgica, por ejemplo. Dijo, mi trabajo es ceder el poder. Y lo dijo con total tranquilidad y hubo un par de caras de, ¿qué dice esto y tal? Y lo dijo, no, es muy claro, yo soy el dueño de los recursos, hablamos de las salas de ensayo, de los equipos de producción, de los directores de arte. Mi trabajo es cederlo. Mi trabajo es darle a la gente a que lo haga. Y a mí me parece que que las instituciones en muchos casos son muy reticentes a hacer eso, porque tienen miedo del resultado. Me van a acusar a mí del resultado. Es obvio, de un montaje que escandaliza. Entonces viene la oposición y dice que cómo habéis permitido. Pero yo creo que nadie le pregunta al señor que produce leche si va a hacer una leche rica, mala, si la va a vender cara o la va a vender barata cuando pide una subvención, ¿no? Porque le dan el dinero que necesita para hacerlo. En cultura te encuentras, y esto lo digo con gente que lo hace con todo el amor del mundo y que hacen un trabajo muy honesto, que los proyectos culturales se evalúan antes de ser subvencionados. Ya. Y digo, bueno qué suerte tenemos que hay una administración con unos equipos fantásticos, y a veces están fantásticamente formados, A veces. que son capaces de evaluar una cantidad de proyectos culturales inmensa, de diferentes disciplinas, diferentes objetivos, cuando lo fácil es, creo que es lo más fácil, tengo un espacio dotado y tengo 2 personas en ese espacio que lo abren, lo cierran y ayudan a que funcione. Y lo que hacen dentro me da igual. Creo que es cuando uno tiene, que creo que lo has dicho tú, algo de la calidad en el sentido del cultivo, ¿no? Creo que es donde uno fomenta cultivo. Igual Es que yo creo que es así como se debe de medir la calidad, no por el... Igual que abandonar la noción de premio. Creo que eso aquí se puede dejar, o sea, creo que lo del premio se puede dar uno cada 5 años. Sí, a alguien. Pero gástate el dinero de ese premio en dar becas de creación, que es una obviedad. Los premios que son muchas veces muy engañosos, porque pagas un cuadro, gana un premio y resulta que el premio es mucho menos de lo que vale ese cuadro en realidad, y el cuadro se lo queda a la institución, ¿no? Es una cosa alucinante. No, y a veces los premios son disparatados. O sea, puede haber mucho dinero detrás, 30.000 euros para
premio de novela o premio de teatro. Hoy lo he revisado por si acaso, por esto. 12.000 euros el premio de novela José María Pereda. Ojalá, No, pero creo que no vale. No tiene eso sentido. no es un modelo de, No tiene cultivo, de sentido. cultura de calidad. Muy bien para el que lo gane, pero no es ese el tema, pero la cuestión es que utilice ese dinero en otra cosa, no en dar un premio a una persona. No sé, bueno. O se le dé, pero hay una serie de cosas muy viciadas y en las que tiene que ver mucha administración y en las que entramos en la cultura subvencionada, por ejemplo. En el mundo editorial ocurre mucho. El premio Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana es algo de dinero para el ganador o ganadora y obviamente el ayuntamiento es el que paga la edición de ese premio, es decir, a los correctores, a la editorial que lo coordina, con lo cual no es un premio a nadie, es un Reparto Es un reparto. Es un reparto. Alguien con mucha inteligencia que tiene una editorial y no gana un duro ha dicho, oye, si yo esto se lo vendo, que me parece fenomenal, que lo hagas. Se lo vendas al ayuntamiento y el ayuntamiento, vale, yo lo apoyo y hacemos el premio Santa Cruz de Bezana y te publican contigo. Pero es que el esfuerzo tiene, o sea, si hay un premio que sea primero a obra publicada ya, o sea, ya hay unos agentes que han puesto su esfuerzo y dos, ese premio no va a ningún lado. Solo es agotar la partida que teníamos este año en el ayuntamiento para cultura. Has dicho, has recordado la frase de Pelga en Pública, el resto estáis de acuerdo en que la labor del administrador tiene que ser facilitadora. ¿Y cuál es el camino desde que te da esas herramientas para facilitar tu trabajo hasta que tú como artista eres autosuficiente y no dependes de otras ayudas, no dependes quizás solo, y volvemos a los términos capitalistas, al mercado? El arte, en realidad, el arte y la cultura es patrimonio de la sociedad. Oye, yo creo que en el arte y la cultura la sociedad encuentra una identidad, un sentido. Bueno, es algo que no debe ceñirse solo al mercado. O sea, realmente... Estoy totalmente de acuerdo y creo que los y las que estamos aquí entendemos la cultura como un elemento transformador de nuestras vidas. Pero y me estaba acordando de una vez en un proyecto que un potencial cliente me dijo que me pagaba en visibilidad. Y yo le dije, mis hijos no desayunan visibilidad con Colacao. Y a Iberdrola no le puedo pagar con visibilidad, le tengo que pagar con dinero, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que el funcionamiento es este, para que sea sostenible nuestro proyecto, para que no estemos viviendo en la precariedad o para que no estemos pues cada día pensando en a ver dentro de 6 meses cómo estamos. Y al hilo de esto me acordaba en pandemia hubo unas ayudas al sector cultural y creativo desde el Servicio Vasco de Empleo y desde el Gobierno vasco y hubo muchos problemas para canalizar esos recursos a los y a las artistas porque pedían 90 días cotizados, o sea, 3 meses cotizados durante el 19, el año normal, y estar englobado en alguno de los siguientes IAES. Y había un montón, pero había mucha gente que no encajaba en esas dos. Entonces, la especificidad del sector, lo específico que es, porque se subvencionan muchos sectores, pero el artístico tiene esos ciclos que no tiene a lo mejor la industria de la automoción o de la leche. En este país está poquísimo desarrollado eso. Hay otros países en los que está muy clarísimo la entidad que es un artista dentro del Estado, digamos, y cuál es su IAE, qué epígrafe corresponde a un artista plástico, a un músico, a un poeta. Nosotros llevamos un poco de retraso en eso y parece que es algo que cuesta todavía que evolucione a algo con sentido, porque tampoco es tan complicado. Sin embargo, cuesta muchísimo mover las instituciones y ese tipo y las leyes, en definitiva, cuesta muchísimo. Entonces, hay que hacer como apaños, ¿no? Entras en epígrafes extrañísimos. Luego el tema de ser autónomo, ¿no? Con la cultura es algo como loquísimo, ¿no? Si tienes trabajos muy puntuales, que además con la precariedad que hay tienes que tener muchas pequeñas cosas que te llevan todo el tiempo de tu vida, o sea, realmente te estás dedicando absolutamente a ello. Perdona, pero estabas hablando de patrimonio, ¿no? La cultura como patrimonio. Nosotros somos patrimonio.
nosotros los artistas somos patrimonio del lugar donde vivimos. Sí. O sea, fíjate, la pila de cosas que se organizan en un momento dado en la que se nos da visibilidad, bueno, entre comillas, pero sí, se nos da visibilidad. Pero claro, es lo único, es lo único que hacen realmente, que eso es a lo que se refiere él. Sí. Económicamente Pues tenemos aportaciones, claro. cero, no tenemos nada. O sea, vivimos bajo una precariedad en ese aspecto tremenda. O sea, yo creo que desde arriba, desde las instituciones, jamás se tiene en cuenta en un momento dado las necesidades del artista en todos los ámbitos. Jamás. Joder, y al final hay como las migajas, porque al final son las migajas para la cultura y que se las repartan los pobres entre 200. Joder, es que es la hostia. Bueno, perdón. Yo no sé si le quiero preguntar al artista cuáles son sus necesidades. Quiero decir, porque también hay otro vicio, creo que está todo esto lleno de vicios, y hay un vicio que es el de la compasión por el artista, el de la compasión por el creador, que no tiene el abogado o la médico, me da igual. Hay otra, o sea, el mundo está lleno de gente que no vive de su vocación, ni de su profesión, ni de su formación. Y parece, cuando hablamos la gente que hacemos, escribimos, o es que a mi artista me pongo por nervioso, escritores, artistas, etc., parece que nos deben algo. Es que yo soy y no gano. Mira. Agradecido. Claro, no, pues no, eres y no ganas. No, fenomenal, no pasa nada. Pero ¿eres artista o no? Porque entonces da igual que ganes. O sea, creo que también se nos ha inculcado, no sé si digo se nos ha inculcado como si hubiera unos culpables, ¿no? No los hay. A la bohemia. Hay una, sí, y como de tú, o eres una especie como de bohemio, que es una pereza como tremenda el concepto, o siempre vas a estar como, no, yo es que lo soy, entonces yo no, pues soy precario. Bueno, vives en un universo que está lleno de gente haciendo cosas y por unas circunstancias u otras, a veces por cosas, por perversiones, a veces por azar, no tienes el éxito que crees que mereces, pero eso muchas veces tiene más que ver con el ego. O sea, ¿estás diciendo que contra la precariedad se vive mejor o algo así? No, creo que es un problema la precariedad, que es un problema serísimo, ¿eh? No me malinterpretéis, pero creo que tampoco vale soy víctima de, ¿no? Yo como ciudadana, con los impuestos que pago, espero que el Estado ayude a que exista un magma cultural que me aporte todo lo que nos aporta el arte y la cultura, ¿no? O sea, estoy pagando impuestos para eso también, aparte de para médicos, aparte de para educación, básico en todo este tema que estamos hablando. Porque al final el problema es que no todo el arte y la cultura se puede ceñir a las leyes del mercado, sería una locura, además vamos a una materialización brutal. Entonces, sí que desde las instituciones se tiene que sostener, o sea, se tiene que ayudar a que eso exista. Entonces, no se puede dejar de o sea, claro que pobres artistas y claro que igual que pobres sanitarios que no les están pagando. Sí, todo, o sea, pero creo que tenemos el vicio nosotros de ser más... Bueno, porque desde cada sector se habla de lo que toca a uno, ¿no? También. Además, yo siempre ponía el ejemplo, cuando vemos esto de si el mercado mandara al 100%, ¿quién publicaría poesía rumana? Pues nadie. Pues eso. Nadie. Claro, porque no. Y es importante que se publique, sí. ¿Es vital? No sé si es vital o no, pero es interesante que se haga. No, y con se eso debe basta. de hacer, que está también claro. es interesante, sí. ¿Quién tiene que decir que es interesante? El que lo promueve. Ya, pero bueno, a ver, estamos hablando aquí de un reconocimiento a un trabajo. O sea, todos los trabajos se reconocen con... Sí, que a mí no quiero que nadie le paguen con visibilidad. Quiero que paguen con dinero, y si puede ser bien. Pero que bueno, por lo menos de una manera digna, no sé. Y a mí es lo que me parece que de lo que carecemos. Lo que decías antes, lo que preguntabas, si el buen gestor era el que cedía al poder, y es decir, uniéndolo con lo que dice Lidia de que pagamos nuestros impuestos y exigimos que haya personas que lo gestionen de una manera correcta. Creo que el problema es que en cultura no hay gente correcta, no está la gente correcta.
yo me he encontrado, y, o sea, hablo desde mi experiencia, me he encontrado con concejales y consejeros incultos. Sí, sí. Entonces, eso es un problema. Sí. Porque, claro, ¿cómo me relaciono con una persona que no es culta y está, bueno, digo culta, quiero decir que no está formada para el trabajo que está realizando? Yo no sé si en ganadería ponen a una persona... En medicina eso no puede suceder, por ejemplo. Un especialista en la Consejería de Agricultura, en la Consejería de Medicina, de Sanidad, ponen a personas que no son expertas en el trabajo. En cultura sí. Entonces, desde mis impuestos, desde mi obligación, yo exijo que las personas además, sean capaces. Sujetas a vaivenes políticos, porque claro. Después de haber elaborado un pliego que puede servir de, bueno, pues de apoyo al sector cultural y creativo, hay elecciones y esa persona ya pues, se va y viene otra con las mismas carencias o no. Entonces eso también es un problema. Y que a veces yo he tenido la sensación, y no sé si os ha ocurrido, que parece que trabajo yo para el político. Si yo tengo que salir en la foto con el político, tengo que explicarle mi trabajo para que él lo explique o ella lo explique. Yo no trabajo para el político, es el político el que trabaja para nosotros, porque nosotros los hemos elegido. Entonces quiero personas formadas que puedan dialogar de tú a tú y que sean responsables con lo que estén haciendo y que además y sean responsables con los errores que cometen. Sí. Hay un problema de base, que no se valora la cultura como se debe, no se valora la educación como se debe, no se le da la importancia tan grande y tan importante que tiene. Y desde ahí empiezan todos los males, porque lo que dices es esas migajas, esa cartera que nadie quiere, pues para la igualdad de género, pues queda una mujer, o queda, no sé, es como se le da muy poca importancia y tiene una importancia básica. Pero fíjate, bueno, y esa poca importancia la tiene también en la educación. Es básico. Sí. O sea, la cultura dentro de la educación está... Vamos, la cultura, lo que yo entiendo como cultura. Sí, es que va muy unido. Alguien leí hace poco que era indisociable. La cultura y la educación son parte misma de una... Y es básico. Entonces, por eso pasa que tenemos... Dices que, que son incultos los que se dedican a la cultura. Pues mira la política que tenemos, mira que... O sea, que es que realmente los problemas al final son como muy de base. Podemos estar hablando aquí de cosas más superficiales o de casos concretos, pero al final llegamos ahí a un punto en el que no se le da importancia. Antes de incrementar vuestros niveles de odio, vamos a pasar a otro tema que candente actualidad, a mí al menos me interesa. Sí, por supuesto. Pide el micrófono, por favor. Es como estés hablando un poco de la cultura y la educación. Sí. Yo simplemente, cuando yo era pequeño, hace muchos años, el Día de Todos los Santos, que ha sido hoy, Desde ayer. Toda España veíamos Don Juan Tenorio por televisión. Y este año, joder, hay unos niños de Halloween. No sé si tiene algo que ver con la educación y la cultura. Pero es que es lo mismo. En realidad, ¿qué más da un modelo que otro? El caso es que todos ven lo mismo. Creo que es el mismo ejemplo, que es muy válido. Vemos algo que nos imponen porque es lo que hay que ver ese día. Bueno, pero entiendo que, hablando de cultura, creo que era mejor ver a Juan Tenorio. Como te conozco, voy a apuntar cosas que no has apuntado en esa frase. Voy a apuntar cosas que no has apuntado en ese comentario, que creo que iban por ahí. Hay una diferencia fundamental entre Don Juan Tenorio y Halloween, que es, qué pesadilla de palabra, El Capital. Don Juan Tenorio se retransmitía en televisión, pero no se vendían. No era merchandising. No se vendía merchandising de todos los tipos y de cualquier característica y material alrededor de la figura de Don Juan Tenorio. Es que ni existía el merchandising. En ese sentido creo que sí tú ibas por... Eso era una retransmisión cultural. Tenía un objetivo cultural. Volver a mostrar Don Juan Tenorio, volver a mostrar al pobre, creo que era Don Juan, o a la doña Inés. A doña Inés en el cementerio, pasándolo fatal con una estatua que le habla y esas cosas. Y lo que hoy es Halloween es otro de esos géiseres comerciales que ocurren cada cierto tiempo, ¿no? Una explosión de consumo rápido y fácil.
Que creo que la diferencia es esa, el salto es ese, ¿no? Imperialismo cultural se llama en general. ¿Otra pregunta? ¿Y por ahí detrás? Quería yo preguntar, normalmente estáis hablando de que el artista recibe subvención, vende la obra. Yo lanzo la pregunta si la cultura o el artista debe de vivir de la misma cultura o debe compaginar un trabajo con la propia cultura, debido a que si un artista vive de su cultura, puede estar viciando su producto, su obra, de cara a que tengo que vender, no llego a final de mes, si no vendo me voy a la ruina. Bueno, Antes la cultura era un poco más sencilla, yo pinto en mi casa, la expongo, creo un poco de ambiente y se lo enseño. Ahora es, no, tengo que vender una obra porque hay un artista que está interesado en mí. Mi pregunta es abierta, ¿debe el artista vivir de su cultura? Pues a veces no es posible, está claro. El modelo más habitual y el que parece que es la salida de la mayor parte de los artistas y en general de la cultura, es trabajar en otra cosa que te permita pagar tu piso todos los meses y comer y a la vez conseguir que sea... Eso es otra ayuda que se podía hacer desde las instituciones, que se pudiera trabajar en cosas que permitiesen medias jornadas y demás. La realidad es que también es cierto que si no vendes tus cuadros, lógicamente tampoco puede ampararte el Estado 100% esa actividad, si no pasaría... Todo, sí, en general, no, es como un ejemplo, ¿no? La realidad es que eso es inviable también y también hay que tener en cuenta que la cultura tiene que interesar a la gente, si no interesa a la gente, o sea, y ahí está un poco lo que hablábamos de la calidad, ¿no? Y a ver, los artistas en la historia del arte generalmente estuvieron vendidos o al Estado o a la Iglesia y era una actividad que solo en la contemporaneidad parece que podemos todos ser artistas, parece que es como un derecho adquirido, ¿no? Y tampoco hay que engañarse, o sea, es algo que es muy complicado. Y generalmente los artistas que viven plenamente de su arte y sobre todo cuando llegamos ya a niveles muy altos, es gente que también se está vendiendo a ciertas cosas. Entonces el arte deja de ser independiente. Es un tema muy complicado, está claro. Casi yo creo que cuando no vives de tu arte eres mucho más libre para crear. Es una contradicción continua y en cada tipo de sociedad se soluciona de una manera, pero siempre muy costosa en realidad. Y luego hay, yo creo que al hilo de esto, otro drama que es mayor, que es el papel de la mujer en la cultura y en las artes. En La muerte del artista, en el libro no me acuerdo del autor, se hablaba de pues eso, muchas artistas que llegaban a una edad en la que tenían que decidir si querían ser madres y dejar todo o seguir, en algunos casos, compartiendo piso con otra gente para seguir peleando por lo que de verdad creen, ¿no? Y esa decisión es muy dura. Bueno, de la misma manera que el artista toma la decisión de no puedo vivir de esto, tengo que hacer otra cosa, ¿no? O sea, son momentos de gestión personal muy, muy, muy complicados, ¿verdad? Claro, ese es otro tema que sumado al que veníamos hablando, ¿no? Las subvenciones generalmente no se las dan directamente a un artista. Y cuando yo planteaba lo que estaba planteando era más a un reconocimiento, pero a un reconocimiento como que se pague con dinero, no con un reconocimiento sin más. Ah, mira, que viene Cucanelles, está con nosotros aquí exponiendo. No, ¿qué me llevo yo de estar exponiendo esto aquí, por ejemplo? Eso es algo que se tenía que acabar. ¿Por qué eso no se me puede pagar? Es mi trabajo. O sea, yo he estado dedicando no solamente un tiempo, sino un esfuerzo económico en realizar esto, que no me viene reportado de ninguna manera, pero todo el mundo espera que mi obra esté en un lugar, solamente no, es para que, bueno, te estamos dando la oportunidad de exponerlo. Joder, con la oportunidad. Y eso en un momento en el que el coleccionismo era mucho más ágil, se compraba mucho más arte. Sí, pero bueno, hubo una época. Pero eso ya no se debería de tolerar. No, o sea, y menos a un nivel institucional. Claro, que hay un dinero. Generalmente los artistas, el 80% de los artistas, tenemos otro trabajo, que es lo que nos permite seguir creando.
Y ese otro 20% se enfrenta a otro tipo de problemas, como el que sus obras ya cogen unas cantidades estratosféricas y ya un momento que nadie se puede permitir tener una obra de ese artista, con lo cual cae otra vez en el saco roto. Y respecto a lo que tú decías, por ejemplo, el tema de la mujer, que ahí, pues si le sumas eso, pues es otro tema a tratar bastante interesante y que bueno, últimamente sí que se tiene bastante en cuenta, ¿no? O es voz populi el cuestionamiento. Perdona, iba a decir, perdona, es algo que a mí me ha chirriado siempre, pero de la misma manera que me chirriaba cuando era una cría y terminaba la carrera y estaba haciendo el CAP y me decía, oye, en el momento que empieces a dar clase vas a dejar de crear, porque vamos, es insostenible, no se puede hacer todo. Y yo decía, sí, claro, venga, yo voy a crear porque yo quiero ser pintora. Y llegó el momento de una edad en la que biológicamente y las circunstancias ya te está llamando a la puerta la maternidad. Y dices, joder, ahora ya verás, con ser madre vas a dejar de pintar porque no hay tiempo para todo. Y yo decía, no, o sea, yo voy a seguir pintando. Una mierda, tengo que dar de comer a mi hija, tengo que pagar mi hipoteca, no tengo tiempo, estoy todo el día trabajando, tengo que rascar segundos de mi tiempo para ir al taller a pintar. ¿Qué taller? Joder, que ahora no tengo taller. Sí, es muy duro, es muy duro. El arte, sí, es morirse de frío el arte, ¿no? Claro. Estamos teniendo una visión de ¿Perdón? arte como una mercancía. No te digo. Espera, ¿puedes hablar al micro, por favor? Hola, buenas tardes. Vale, Javier. Lo decía yo. Igual eras doblador de voz. Estás censurado. O algo así, o ventríloco. Te lo he puesto ahí para que lo cojas. Que decía que, por lo que estaba escuchando, por esa terminología que se está utilizando con el arte, la estamos tratando más que nada como una mercancía. Entonces yo hago algo y por ese algo se me tiene que pagar. Pero el artista de verdad es eso. Es decir, es Bach, que tenía todos los hijos que tenía que dar clase, tenía que escribir sus obras y cuando componía de noche, a la madrugada, con la luz de las velas, que por eso se quedó ciego, y ahí es cuando componía, cuando podía. Entonces, no estamos en esa época. ¿cómo que no? Vamos a ver, estamos hablando de arte. Arte ¿En qué año estamos? temporal. ¿Qué cambia? Por otro lado, el que es artista necesita tiempo para la inspiración. Vale. Pero es que... Porque ese tiempo la necesita para la inspiración. Pero es que no es un trabajo. Por eso mismo, precisamente por eso. Entonces, cuando no es un trabajo. Y si tú necesitas una inspiración... ¿Cómo? ¿Quién ha dicho que no es un trabajo? Yo voy a hacer aclaración terminológica. Perdón. Sí. A ver, yo sí creo que sea un trabajo. Sí, es un Bueno, trabajo. No es una afición. No es un trabajo como Yo otro co- cualquiera. No, Es decir, no puedes pues- considerar o decir, no, es que como yo soy un artista, entonces me tenéis que reconocer. No, eso Pero no, El no arte estamos con yendo, mayúsculas. no estamos No, yendo eso por no, ahí. eso El no. arte con mayúsculas. yo creo Estamos que- diciendo No, que no, si no, quieres no vamos por ahí. disponer de mi trabajo, tendrás que pagarlo. Bueno, a ver, por favor. Con micrófono, por favor. Vamos a mantener cierto orden, que aquí solo los de Bilbao podemos discutir. El resto... A lo que iba antes, que no he tenido la oportunidad de coger el micrófono antes, era a considerar el arte ya no como cultura, sino como conocimiento. Y con eso, pues, quizás nos salvemos de toda esta hipocresía. ¿Por qué hipocresía? Vale. Yo puedo intentar aclarar algo. Sí, por favor. Y lo voy a decir fatal. Pero yo creo que o sea, no es lo mismo trabajo que labor, que oficio, ¿Qué afición? que afición y que acción. Quiero decir, una cosa, hablamos de trabajo y si no aclaramos qué es trabajo no es solo trabajo remunerado. Trabajo no solo se entiende en términos laborales. Una cosa es que utilices el término en el contexto laboral. Pero el trabajo, como trabajo, no es solo trabajo remunerado en una maquinaria industrial, ¿no? Esto venía al hilo de... De si ser artista es un trabajo, ¿no? Bueno, yo creo que es un trabajo durísimo, pero no quiero decir con eso
que la única dimensión de ese trabajo, de ser artista, sea la económica o la laboral o la productiva, que es por donde tú ibas. Y creo que estamos todos de acuerdo en que no es la única dimensión, en que no solo estamos aquí porque nos interesa ese ámbito, ¿no? Lo que pasa es que los grandes problemas se tienen ahí, porque en cuanto al problema del por qué hacemos lo que hacemos, creo que no tendríamos discusión, creo que tendríamos una consideración interesante sobre por qué yo me dedico a escribir, por qué ellos se dedican porque la mayoría hacéis arte, bueno, visual, ¿no? Cosas. Tú haces publicaciones, tú haces cosas. Yo haces hago cosas. Pero que es que creo que la problemática es esa y que precisamente es esa, es donde hay que jugar, es donde hay que pegarse. O sea, está muy bien lo que has dicho para recordarnos que esto que nos pasa es un monstruo. Hay un monstruo que se llama muchas cosas que no son arte, que intervienen en lo que hacemos y con las que hay que lidiar. A mí me parece mucho más fundamental tener cuidado, por ejemplo, más que con la palabra trabajo, que con la palabra creatividad. Creo que lo peligroso aquí es la palabra creatividad, no es la palabra trabajo. La palabra creatividad, yo estoy completamente de acuerdo, es tan peligrosa como el turismo, exactamente igual. O sea, creo que es un término vacío, creo que es un término que fluctúa como en bolsa, literalmente, o sea, fluctúa en bolsa. Creo que sirve o bien para dar, o bien, que creo que sirve como vía de escape, si somos creativos todo está bien, y que se utiliza como apellido de cosas, como la de esta charla de hoy, que yo creo que no se hizo con esa intención, pero... Y aprovechas para meter la puya. No, quiero decir, pero que ocurre esto, como esto, hay una persona del público que lo dijo un día y tiene mucha razón, a las cosas hay que ponerle nombre que venda. Y creatividad vende. La culpa de eso la tiene Beuys. ¿La tiene? Joseph Beuys. Y Warhol y... No, porque él sí dijo que todo el mundo era artista y lo dijo convencido, pero en el sentido no de que todo el mundo fuese un artista, sino que en el sentido de que todo el mundo era creativo. Todos somos creativos, porque es verdad, unos somos creativos en la cocina, en la moda, o en la manera de vestir, en la manera de comunicarnos, en la manera de llevar el pelo, en la manera de tener relaciones sexuales. Somos creativos de una manera o de otra. Eso no quiere decir que seamos artistas. Pero la gente se lo ha creído. Somos creativos, entonces ya somos artistas. Y no es verdad. Ser artista es otra cosa. Y además se fomenta, ¿verdad? Se utiliza el término para fomentar otras cosas. Sí. En esas grandes épocas en las que todos buscamos trabajo agotados, si lees las descripciones de las ofertas de trabajo, hay un puntito que dice persona creativa. Digo, persona creativa, si no la quieres, no necesitas una persona. ¿Qué es eso? Primero, ¿qué es una persona creativa? Y dos, ¿qué coño hace una persona creativa en tu empresa? Que va a estar ¿no? en un Excel. Pero se busca. ¿Por qué? No se sabe muy bien. No se sabe muy bien. Es como la palabra tolerante. Somos tolerantes, sí, hasta que no. Si os parece, como es un debate del cual ya partimos con una gran desventaja por el lenguaje que utilizamos, que ya está contaminado, bueno, por otros elementos de nuestro sistema, sí me gustaría pasar a lo que comentaba antes sobre la tecnología y sobre estas visiones tecnopesimistas o tecnooptimistas o tecnoneutras que podemos tener del uso de la inteligencia artificial en nuestra vida y, en este caso, en nuestra obra o en nuestro trabajo. Ahora es el gran hit, la inteligencia artificial, empiezan a salir estudios cada 2x3, comentando sobre todo los puestos de trabajo que van a destruir, tareas rutinarias que se van a dejar de hacer, todo un clima de incertidumbre que yo creo que no conduce a nada bueno cuando estamos especulando sin saber de verdad lo que va a pasar. Venía en la radio escuchando un podcast súper interesante sobre ajedrez, que no es que me flipe el ajedrez, pero creo que Kasparov le decía a alguien que por inventarse la rueda no se había acabado con el atletismo y por inventarse la moto no se había acabado con el ciclismo. Y volvemos a vocabulario capitalista. El sistema acabará ajustando siempre. Desde vuestra posición como artistas, tenéis una visión tecnopesimista, tecnonegativa, y creéis que la cultura nos puede ayudar a entender mejor épocas de incertidumbre, como es este caso la que nos está provocando la IA. Pues claramente. Lidia.
Yo creo que para eso sirve, ¿no? La cultura, el conocimiento, la reflexión, la filosofía, el arte incluso, para ver las cosas desde otros puntos de vista. Y creo que es una herramienta que como todas, que es un poco lo que pienso que a lo que se refería Kasparov o quien fuera, es que es una herramienta que se puede usar bien o mal. Todas las herramientas pueden servir para matar o para salvar vidas, o sea, toda la tecnología me refiero. Es una herramienta para las cuales tenemos que estar preparados e informados también. Lo hablábamos antes de empezar. Se sabe tan poco a veces y realmente es mucho ruido y no sabemos muy bien ni de qué estamos hablando, ¿no? Es un desafío que nos están llevando sí o sí. Yo respecto a la tecnología, por un lado me fascina a nivel de vuelo de la mente humana para crear todo eso, me parece fascinante, pero por otro lado, personalmente, esto es muy subjetivo, nos están robando el tiempo, nos están robando la realidad, o sea, vamos a una velocidad absolutamente vertiginosa que no nos permite ni siquiera deleitarnos en lo bello de la cultura o en lo interesante que es. Nos están robando un poco las vidas y estamos trabajando directamente para esa gente que se está forrando por las redes, por las comunicaciones. Creo que estamos trabajando para otros, ¿no? Sí. Y nos están robando el tiempo, la vida, o sea. Sí. Pero evidentemente estamos en el día a día, el tema con los trabajos, todo lo que dices es cierto, es un desafío tremendo. Y hay que estar, por lo menos, ser reflexivos y saber, intentar comprender un poco lo que nos está pasando, ¿no? Y para eso ayuda la cultura un montón, desde luego. Puedo leer una cosa que he leído hoy en El País, es que he cogido la noticia, es muy pequeño, me llamó mucho la atención, me pareció muy sorprendente y me parece que viene muy bien al hilo de lo que estamos hablando. Es una nota de una artista que se llama Berta Prieto y ella escribe una columna que dice: querido lector, estoy hecha un lío. Este verano me presenté a una convocatoria de investigación artística de la Generalitat. El jueves pasado salieron los resultados y soy una de las ganadoras. La beca consiste en 6.000 euros, sé que no parece mucho, pero es más de lo que he llegado a acumular en mi cuenta bancaria. Escribo para confesar que redacté toda la propuesta con ChatGPT. Lo siento, sé que todo el mundo lo hace, pero eso no justifica nada. ¿Qué opinas? ¿Debería devolver la beca? Qué buena. Ni se te ocurra, le diría yo. Es que, de hecho, es una propia obra artística o una intervención o una performance ese hecho. El de ganar una convocatoria a través de ChatGPT y engañarle al humano. Pero es engañar. Pero no es engañar, en realidad. Claro, es otra herramienta, ¿no? Es una herramienta, no sé. Yo cuando el Word me corrige las faltas de ortografía o de sintaxis, se lo agradezco, porque no lo tengo que pensar yo. Y no creo que vaya a sustituir jamás a... Sí, pero esto es interesante, porque la pregunta es que tú le digas a ChatGPT que habrá utilizado, pues no sé, 4 ingredientes, escríbeme una convocatoria para la Generalitat sobre, no sé, las intervenciones visuales con un contexto tal y haciendo un repaso de, no sé, del estado del arte de los últimos años. Bla, 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 lo repasas y encaja. Si tú le dices a una inteligencia artificial que te componga una canción tipo Ramones, con una melodía en el centro, que dure 2 minutos y medio, que esté la parte más pegadiza al principio, no sé qué, te la compone sin ningún problema y probablemente va a tener más éxito que... Pero puede ser que nosotros y nosotras, porque al final nos está copiando a nosotros y a nosotras, está aprendiendo de nosotras, podamos ser simples. ¿Cómo podemos ser simples? ¿En qué sentido? En que si solo componemos canciones como la de los Ramones y solo hacemos convocatorias tipo esa, la inteligencia artificial nos va a superar. Claro, yo en ese sentido creo... ¿no? Los artistas llevan haciendo eso toda la vida, copiando y a veces los mal. artistas al final, tenemos una necesidad de hacer las cosas, una necesidad vital, pienso yo, ¿no? Cuando es lo mismo... Cuando un músico compone, o bueno, yo misma estoy pintando, tengo una necesidad vital de hacerlo. Si lo pudiera hacer a través de otros medios, sería otro tipo de obra y se convertiría conceptualmente en otro tipo de obra. Yo creo que el artista va a ser el estatuto de verdad en esa distopía o bueno, en ese futuro
Realmente una pintura no se puede hacer por inteligencia artificial. Acordaros de la los materia, NFTs. nos devuelve la materia. Acordaros de los NFTs. Hasta hace poco lo iban a petar. Buf, pues está la cosa fatal. Ahora sí. Hablando de la Pero IA, porque eso es una especulación como confío cualquier en el otra, azar. no tiene nada que ver con el arte. Es que también a veces también embarullamos el tema de los términos, ¿no? Los NFTs, el arte digital, ese tipo de arte, eso no es arte. O sea, no deja de ser una especulación que también se hace con el arte matérico, por supuesto. Un montón, además. Y tampoco, o sea, el arte no solo es el mercado del arte, es que al final también hay que separar. Al final nosotros, yo creo que yo tengo la suerte del pobre al final es que estás trabajando desde los talleres de los artistas, desde la verdad auténtica, ¿no? Que es el artista con su pincel, el músico con su guitarra o el escritor con su ordenador. Es algo, a mí, no sé, todo esto me recuerda un poquitín que no es lo mismo ver una exposición de los cuadros de Klimt que ver una exposición interactiva de Klimt. Claro, o sea, es que y no se puede mezclar, claro. ¿no? Está claro. Ya, pero igual para vosotras. Evidentemente solo podemos hablar desde nuestro paradigma generacional y demás. Dentro de 100 años o 50 o 60 pues seguro que es otra historia. Claro, nosotros estamos en una bisagra privilegiada, creo, que aún comprendemos el mundo de nuestros abuelos perfectamente y estamos avistando lo que se viene, ¿no? Somos la seguro peor que generación que existe. Que somos la peor generación que A mí me existe. parece la mejor. Ese es el titular de... Digo con ironía, porque hemos claro. vivido tantos Estamos cambios en medio, 20 años, tantos cambios, Sí. hemos pasado de una cosa a otra, de una cosa a otra, de una Sí, cosa a otra, sí. y somos testigos de ellos y lo recordamos. Sí. Ayer veíamos una película que usaban un disquete para grabar unas fotos. Un disquete, si yo no me acuerdo ni cómo se usaban. Pero hemos pasado por todo eso, la gente joven no va a pasar por esos cambios. Entonces va a ser muy diferente lo que dices. Y ahí, como dicen los viejos, que me encanta y me encantaría llegar a ser muy vieja, lo de vivir para ver, ¿no? Eso va a ser fascinante también. Y ahí sé que no voy a poder ser objetiva porque siempre tendemos a tener cierta nostalgia hacia cómo funcionaban antes las cosas y es muy natural, es muy biológico. Pero yo creo que el estatuto de verdad al final va a estar en la materia. Yo creo que las pantallas nos están queriendo ganar la partida. Vivimos en un mundo material aún, por supuesto, que a ver hasta dónde llegamos. Estamos rodeados de pantallas ahora mismo. Y estamos todo el día en la pantalla. O sea, es que ahora el arte se vende por la pantalla, ahora el arte en las redes, no sé qué, perdona. O sea, ver un cuadro y estar 20 minutos delante de un solo cuadro, y digo 20 por decir que para unos parecerá mucho, para otros poco, pero es insuficiente, seguro, ¿no? Pero ese tiempo real que es conforme a nuestra biología y conforme de lo que estamos hechos, ¿no? Estamos todo el día en la pantalla. A veces sales a la naturaleza y te sorprende incluso la tridimensionalidad de las cosas, ¿no? Y es que todo sucede ahí, todo sucede en una pantalla, es verdad. Es que es verdad. No, agüita, ¿eh? Sí. No es ninguna bobada. Yo quería un poco porno con esto de la IA. Pues tiene su sentido. Yo creo que hay una cosa que es fantástico acerca de la IA y es que como nunca va a poder cometer errores ni tener accidentes y no está sujeta al azar, a mí me da igual. Realmente me pasa, a veces hoy he pensado, seguro que hablamos de la IA, voy a reflexionar, me da igual. Sí. Me da igual, porque a mí lo que me interesa es el accidente, es lo que era lo que era inesperado. Y como el único capaz de accidentes es el ser humano, accidentes que son esas cosas azarosas que ocurren, ¿no? Y más en procesos de creación. Ocurren cosas que uno no se espera. Ahí está lo interesante. Y creo que también está ahí lo interesante en esa audiencia, público, lector, oyente, lo que sea, ¿no? Es que el oyente está apreciando eso. Yo creo que donde más lo he visto es en la música. En la música, hace 20 años, había que hacerla entera. O podías coger un vinilo y scratchear. Y a partir de coger un sample en un vinilo, con una serie de aparatos y un proceso bastante coñazo, hacías un tema. Hoy tú le das a un botón. Y le das un botón y tienes todas las baterías del universo, todas las cuerdas del universo, todos los... le dices a la máquina, le escribes, quiero este acorde, luego este acorde, luego este acorde. Te lo hace. Es igual que componer. El problema, ¿dónde está la diferencia, no?
¿Dónde está el salto? El salto está en el accidente que se provoca. Si tú te quedas ahí, en ese proceso de creación, te quedas donde esa cosa que te ha dado la máquina, probablemente lo que hagas no tenga ninguna gracia, esté bien. Por eso el como lo que directo escuchábamos tiene hace un rato, ¿no? Que decíamos, importancia. qué bien, qué agradable. Esto Sí, estaba pero bien. no te mueve. No tiene nada. Ahí, no sé si lo habéis visto, que fue bastante viral cuando... Lo has dicho con cierto... Sí, es que es otro término de esos Fantástico. apestoso. Viral. Bueno, cuando Damon Albarn le hizo una entrevista hace unos meses y le preguntó el tipo por cómo había compuesto no sé qué single del primer disco de Gorillaz. Y Damon Albarn cogió un Mellotron y le dio al botón del preset 1. Le dio a la demo del Mellotron y sonó la melodía del single de Gorillaz. O sea, nunca compuso él la melodía del single de Gorillaz, pero que construyó alrededor de esa melodía una gran canción. Si hubiera cogido esa melodía y no hubiera sido Damon Albarn quien lo hacía, habría sido una mierda de canción, Claro. probablemente. Utilizó una herramienta absoluta, lo más lejano a lo que entendemos de manera clásica como creación, que es coger algo exactamente como está hecho, no ni ecualizarlo, grabarlo por un micrófono y lo transformó en algo que era nuevo. La IA servirá si sustituirá a alguien. Voy a decir una cosa muy poco popular, sí, al malo. Al mal artista. No pasa nada por ser mal artista, ni bueno. O sea, yo no sé quién es el malo y el bueno, pero ahí hay una cosa, que no sé muy bien dónde está, que tiene que ver, creo, con el accidente, con el error, con lo que ocurre que es inesperado. Y la IA no puede cometer errores, porque le vas a dar unos parámetros y te los va a cumplir a rajatabla. Yo tengo una preguntita. Pero es que las máquinas o las sillas también pueden tener alucinaciones. Pueden cometer accidentes también. Ah, no lo sé, igual sí. Sí. Ah, pues estoy perdido. De hecho, hoy en día se están controlando mucho las sillas porque tienden a tener alucinaciones, respuestas incorrectas por temas de campos de salud o todo esto. Y se está haciendo mucha investigación en controlar esas ilusiones o alucinaciones. Claro, yo espero que lo hagan, por ejemplo, para la salud. O sea, me parece, ojalá lo hagan y que corrijan esas alucinaciones. Los campos creativos también tienen alucinaciones. Sí. Pero no sé si esa alucinación, o sea, que no lo sé, me parece interesantísimo esto que me dices, ¿eh? No sé si esa alucinación se traduce en una obra. Sí. O se traduce directamente en una brecha en el discurso de esa obra, que lo cual ya no forma parte del accidente y de la obra, sino directamente es un error. Hay IAs que hacen... Eso, ¿no? Sí, es un accidente, sí. Hay IAs que hacen música generativa que igual siguen patrones muy, yo qué sé, 4x4 o 3x4. Y tú le puedes decir, asíncópame, méteme esta nota un poco más corrida o tal, para humanizar ciertas melodías, ¿no? Y cada vez se van perfeccionando los modelos para que ese toque humano vaya en primeras generaciones. Totalmente de acuerdo, pero hay un trabajo. Hay un humano detrás, utilizándolo como herramienta. Es que es el tema. Muchas veces tienes que ir reformulando tanto el prompt de las IAs que al final optas por decir, quita para allá, ya lo hago yo. Bueno, pues... Por eso, pero creo que estamos un poco de acuerdo, más de lo que parecía al principio. Y a la vez eso en cuanto a la creación de música, pero eso, lo que hablábamos, nunca puede sustituir a un instrumentista o a un músico haciendo su música en directo y percibido por un espectador, ¿no? Que al final el directo, la materia, o sea, digamos que... El otro día en el BEC, en la Feria de Muestras de Bilbao, Quevedo, sin músicos, unas bases programadas, lo petó. Claro. Entonces ahí también es cuando piensas, ¿para qué valen los músicos? ¿Y para vosotros Quevedo es un artista? Petarlo ahí quiero llegar. ¿Quevedo para vosotros es un artista? Yo no sé quién es. Quevedo, pero ¿te refieres al escritor? No. No es canario o algo de eso. Sí. Yo es que no lo conozco. Es que para mí, como el artista, quería llegar un poco al fondo de esta cuestión de lo que quería preguntar. Para mí el artista es tan subjetivo, la cultura es tan subjetiva. ¿Quién cataloga al artista como artista? Bueno, hay consensos. De repente hay mucha gente que siente magia hacia hacia cierto artista o hacia ciertas manifestaciones y eso se va transmitiendo. Generalmente solo la historia va
seleccionando, ¿no? El tiempo, artistas que perviven en el tiempo y que emocionan a mucha gente, pues empiezan a considerarse como artistas influyentes o con peso, ¿no? Eso no se puede decir así. Tú eres... O sea, son cosas que se van destilando a lo largo del tiempo también. Y, claro. Arte que emociona a mucha gente o a poca, pero que se persiste en el tiempo y de repente 2 siglos después se sigue escuchando o sigue siendo interesante retomar artistas del pasado. También por esa relación que tú haces, puede haber artistas de los cuales no se haya escuchado nunca nada. Por supuesto, y hay artistas que no conoce nadie y han sido excesos, estate seguro, vamos, claro. Segurísimo. Pero volvemos a equivocar el mercado y el éxito con la calidad. Ese es el problema. Y eso nos pasa de forma automática continuamente. Claro. Y no, o sea, eso es lo que no podemos caer en eso, pues somos esclavos del mercado, del éxito, lo petó. Pues generalmente a mí eso me da una sospecha tremenda, digo, igual... Petar decir, como definición de pero todas las entradas vendidas. Sí, pero que eso no certifica que haya sido una cosa artísticamente antes de que vinierais, que creíamos que no iba a venir nadie, estamos aquí hablando de, bueno, calidad versus cantidad, ¿no? ¿Qué nos interesa que... y al resto como artistas, que llenar una sala o que igual venga menos gente, pero de verdad que hayan, bueno, les hayamos encendido una bombilla o les hayamos hecho pensar o nos hayamos hecho... No, un poco el debate está ahí. Y ya aprovecho que tomo la palabra para preguntaros una última cosa, de manera individual e intentando buscar la espontaneidad. Si quieres, Santi, empezamos por ti. 3 palabras que se te ocurran automáticamente para asociarlas con el futuro del ámbito cultural y creativo de tu ciudad. ¿Vas a hacer la misma pregunta a todos? Yo me voy a decir, las decimos todos a la vez. 3 palabras, 3 sobre el futuro de lo que pienso yo de la cultura aquí en el área. Nos vamos a escribir. El área de la bahía. No se me ocurre ninguna. Uf, una, otra. ¡Qué bueno! Uf es una. Sí, valen palabras, onomatopeyas. Vale, seguro. Segunda es oportunidad. Porque creo que hay oportunidades ahora, voy a alargarme un poco, breve. Creo que hay ahora precisamente oportunidades de que Santander y Cantabria no sean no ofrezcan una cultura subordinada al turismo, subordinada a intereses espectaculares. 3 palabras. Y la tercera... Uf y uf, ¿tiene diferencia? Y la tercera es Bizum. ¿Es? Bizum. No, la tercera es un poco de humildad también. Es humildad. Vale. O sea, humildad. Y la segunda que... Oportunidad. Vale. Al hilo de Bizum, el otro día también leí que en Bizum trabajan 15 personas o algo así. Que también dice mucho, ¿no? Del sector bancario y de los retos a los que se enfrenta, ¿no? Que en parte está bien, ¿no? Que se les hackea así. Cuca, 3 palabras. ¿Cómo era la pregunta? ¿Era el con futuro? Las que asocias el futuro del ámbito cultural y creativo de tu ciudad. Pues una es... a ver. Ya lo han dicho, no vale repetir. Bueno, confianza, confío, o me gustaría confiar. Valentía en la gente que esté ahí y dignidad. Esas 3. Vale, gracias. Lidia. Para mí, necesidad. Emoción, en cuanto a expectativa. Tengo muchas ganas de... Siempre me parece muy importante y respeto. Vale, gracias. Raúl. Fe, esperanza. ¿Esa no la he dicho yo? Y calidad. ¿Y? Calidad.
Fe, Van todas esperanza y parecidas, calidad. Mira qué Bueno, bueno. todas Vale. componen... Sí, sí, sí. Con estas palabras ya la IA os ha hecho una canción. ¡Ah, qué genial! Con la musiquilla que estamos oyendo antes. Y con esto sí me gustaría compartir estas reflexiones con últimas intervenciones vuestras. No sé, Paul, vale, este chico de ahí, si le podéis pasar el micro. Domingo. Ah, que lo tiene. ¿Eh? Ah, que lo tiene ya. Lo guardaba. Ah, lo tienes tú. Nada, una breve reflexión y lo primero agradecer todas vuestras participaciones porque me han parecido todas muy interesantes. Simplemente decir que el arte y la cultura es una cuestión absolutamente imprescindible en una sociedad y que el arte porque todo tiempo necesita su arte y en ese sentido el arte como representación del acontecimiento y del mundo y de la vida pues necesita al arte y a los artistas, a la cultura, como una manera de expresarse y de mostrar la representación de cada momento, ¿no? Independientemente de las herramientas que vayan surgiendo. Habrá exposiciones inmersivas de Van Gogh o de Klimt, pero habrá artistas que hagan de ese fenómeno su representación. Entonces, necesitamos que el arte haga esa digestión del mundo en el que vivimos para seguir reconstruyéndolo. En ese sentido, y volviendo a ese sentido de la ciudad y de cómo sucede esa cultura en el arte, yo creo que todo hay que verlo como una especie de gran caleidoscopio simultáneo, ocurriendo muchos flancos a la vez, no solamente en las muchas disciplinas, sino los muchos niveles en los que aparece el arte, ¿no? Hablamos del arte profesional, pero hay el arte no profesional, porque Por supuesto. toda la vida en ello, porque es tu formato Sí. de hacer el arte, ¿no? No tiene que ver con el del aficionado, que es otro tal, ¿no? Pero todos esos ámbitos alimentan mucho la ciudad. Hay muchos ámbitos de la cultura de Santander que sucede o bien en ámbitos no profesionales, o bien en ámbitos mixtos, o bien en ámbitos, desde luego, no institucionales, y resulta que son un porcentaje enorme de lo que pasa en la ciudad. Sí. Entonces, todo ese mundo simultáneo alimenta un caldo en el que al final podemos decir como valoración que Santander es sana culturalmente. A mí esa acepción, es decir, llevarlo en términos de salud o de orgánicos, me parece muy holística, muy interesante. Gracias. ¿Alguien más tiene algo que comentar para cerrar este encuentro? Ahí. Bueno. Hola. Nada, muchas gracias por la charla. Yo quería hacer como una reflexión, a ver si el público y vosotros también la compartís conmigo. Y al principio de la sesión habíais comentado que, bueno, que Santander venía hace muchísimos años de no tener, digámoslo así, una escena cultural muy amplia, muy, pues, tanto oficial como no oficial, programática como no programática, ¿no? Entonces, bueno, yo he venido a vivir recientemente a Santander, me he llevado una grata sorpresa, o sea, estoy encantada porque siempre tengo algo que hacer, o ir, o ver, o charlar con alguien. Entonces, en ese sentido, sí que yo he visto ese cambio con respecto a otras ciudades en las que yo he vivido y que a nivel poblacional eran muchísimo mayores, pero esto vengo aquí a la reflexión, el hecho de que para mí la cultura, parto de que no es gratis, ¿vale? La cultura es algo de un recorrido a muy largo tiempo, ¿no? O sea, es como un germen que va calando, entonces es el hecho de que la ciudad, los ciudadanos, la ciudadanía, cada persona tiene que responder a la cultura. Hay muchas veces que partimos de una base, pues también soy de un pueblo en el que antiguamente éramos mineros y aquello no había nada de cultura. Pero proyectos culturales con un recorrido de 10 años, 20 años, tú ves que el público se ha transformado, acepta la cultura, la entiende, va, la disfruta. A lo mejor no entiendes una obra de teatro, pero la has disfrutado. Entonces, para mí también la cultura es como una perspectiva de futuro, de educar a la ciudadanía
en que tiene eso y que es accesible y que algo siempre te queda. Entonces, yo no sé de qué manera lo compartís o si cuando a lo mejor esta charla siempre ha estado como bastante centrada del lado del artista, ¿no? Del lado de cómo soy yo, qué necesito, qué herramientas tengo a nivel institucional o no institucional, pero también hay otro lado que es el público. Sin público y sin que ese público, digámoslo así, crezca con el artista o con la acción cultural que tenga la ciudad, no habría cultura. Entonces no sé si esto lo habéis planteado alguna vez, si compartís conmigo la reflexión o no. Sí. De hecho consumimos consumimos, es una palabra, pero realmente accedemos a yo la vivo apasionadamente, personalmente, y me siento público tanto o más que gestora, de hecho. O sea, es como un feedback ahí. Mira, antes hablaban bueno, antes o ayer, ya no sé cuándo, hablábamos de la importancia de la educación, por ejemplo, ¿no? Y cómo transmitir, cómo enseñar la cultura dentro de la educación, dentro de las aulas. No creo que solamente sea un tema, o sea, de abordar dentro del aula, sino también la propia ciudadanía, que es lo que planteabas tú ahora, ¿no? Generar público, eso es. Hablábamos antes de que empezara la reunión esta de si habíamos ido a exposiciones o no, o si estábamos acudiendo a todo lo que se hacía o no. Bueno, yo creo que sería interesante que todos fuéramos, desde luego, que tengamos la libertad de ir, pero la importancia de arrimarlo al ciudadano y de romper en un momento dado la barrera que hay entre la cultura y el pueblo. Vamos. Yo es que creo que cultura eso es todo. Entonces, no, es todo, hay sí, que Santi. Santi, pero es todo, no voy a decir es todo, cuando digo es todo, que todo bastante... Es todo, no en un sentido, no es en absoluto esperanzador lo que quiero decir, ¿eh? Estoy hablando de librerías, estoy hablando de teatro... Es que hay. Sí, pero romper barreras. Es que cultura es tragarse 35 vídeos seguidos en YouTube. Es que es cultura. Lo es. Sí, también lo es. ¿Qué pasa? Que es muy difícil entenderlo desde la óptica de, no, la tengo que ver, el público, la audiencia, tiene que ser una cosa viva. Bueno, es muy viva, bueno, está vivísima. La pantalla, sí, da igual. Pero estamos hablando también de lo que oferta la ciudad. Sí, pero ¿no? creo que hablamos de que lo que... creo que se habla de esto como si cultura fuera una cosa que se van a producir y entonces aquí podemos decir esto es cultura. Bueno, que exista la posibilidad de que si demandas teatro, si demandas música, si demandas arte, y que sea accesible. Y que los precios sean bajos. Cuidado, pero ¿quién pone los precios? Bueno, ¿el que tiene que comer o el que quiere que vaya la gente? Eso es otro tema. Entonces, ¿dónde estamos otra vez hablando con nuestro amigo que no quiere hablar de ello, del mercado? ¿Dónde se va ese dinero? Lo que quiero decir es que cuando hablamos de cultura, que es una cosa, todos queremos que la gente disfrute de la cultura y que entienda la cultura. Lo que pasa es que en cuanto nos ponemos a definirla, que se quedan fuera unas cuantas cosas que otro no deja, que el otro sí. A veces creo que es mejor dejarla en paz. Tú la dejas en paz y sale. Tú la dejas en paz y la gente hace. Y la gente va. Y si no les pones salas, ya irán al garaje y ya harán conciertos en descampados y el día que vaya la policía, si te ves al descampado, acabarán poniéndoles una sala. Si no, no sé si esto es un ejemplo un poco tonto, pero creo que me entendéis. Si es que no depende de nosotros, ni aquí nosotros, ni de vosotros, no. Esto sale. Es generar cauces porque existe. O sea, la cultura es parte es inherente a nuestra socialización. O sea, hay el impulso del que hablabas, que es para mí el verdadero... O sea, el artista necesita crear, aunque no vaya a vivir de ello, el músico hace música, aunque no, que es un poco lo que dicen. Es que está per se en nuestras sociedades. O sea, en África, en sociedades... O sea, en todos los sitios la cultura es cómo vive el hombre con los medios que tiene y su capacidad de soñar o su capacidad de transmitir sus emociones, o sea, comunicarse con el otro a través de ciertas diferentes tipos de... Y está ya, pero hay que facilitarlo. La cosa local era muy fácil hace 30 años, porque no había otra vía.
Pero es que tu mundo es hoy un mundo tan poco tuyo y tan poco local, especialmente cuando hablamos, voy a decir una palabra muy fea, que es contenido cultural. Es que el mundo está lleno de eso. Es que mi cultura, por mucho que sea fantástico y que ojalá consiga que se sostenga, se mantenga y tal, mi cultura no es la montañesa. La canción montañesa, por ejemplo, ni siquiera la literatura que se ha hecho en Cantabria, que es buenísima. No lo es. Entonces, vamos a entrar en un tema conflictivo. Como no lo es, cuando yo quiero fomentar la cultura en mi ciudad, ¿qué hago? ¿Fomento la tradición cultural a la audiencia de mi ciudad o le doy a la audiencia de mi ciudad lo que pide, que es un señor canario que está guay, que no lo juzgo? Pues has de facilitar cauces para, Claro, para porque todos todo es los relativo, tipos de expresión, claro. porque hay cabida para todos y de hecho hay público para todos. O sea, pues no, y no se puede, no puedes además primar unas más que Yo otras. creo que cultura está Realmente es está canalizar. muy unido al concepto de identidad, sí. Y el concepto de identidad todavía está muy unido al concepto local. Cuando la realidad yo ahí no estoy de acuerdo. no funciona, cuando la realidad ya no funciona por esos cauces, ¿no? Yo creo que estamos en una época de absoluto de vuelta a la provincia y al... Pues que, bueno, ya es que me voy a meter en otro Vamos, que lo estamos viendo en España y yo creo que en Europa, que estamos volviendo otra vez a convertirnos en lo nuestro. Pero no es lo mismo volver que empezar desde ahí, o sea, bueno, ahí ya es mucho más complejo. Vuelve de una manera más compleja, y aparte que ahí, bueno... a mí eso me parece peligrosísimo, pero bueno, ya es... Hay maneras interesantes y maneras menos interesantes, digamos. Otra pregunta por ahí, y es muy interesante el debate de públicos, que no... Ahí, me parece, este chico. Sí. Atrás. Ángel. Hola, muy buenas. Bueno, Hombre, Ángel. Gracias por varios temas que habéis sacado, pero llevamos como muchos años, ¿no?, hablando de lo mismo y repitiéndonos. Y al sector cultural, bueno, un inciso primero, es un trabajo, claro, es un trabajo, es una profesión, pero lo decide cada persona, ¿no?, si es una profesión o no es una profesión. La UNESCO en 1980 ya instaba a los Estados miembros, ¿no?, a definir políticas de seguridad social, empleo y laborales a todos los Estados miembros. En Europa, España ha sido pionera, ¿no?, en aprobar el Estatuto del Artista, que se conoce, pero es Estatuto del Artista, creador y trabajador de la cultura. 2018, septiembre de 2018, aprobado en el Congreso de los Diputados por unanimidad, desarrollándose en la actualidad a través de una comisión interministerial en la que precisamente están quienes están, que son los lobbies de los subsectores culturales. Y los artistas no están. Yo estoy en esa comisión interministerial representando al patrimonio cultural y a los profesionales del patrimonio cultural. Los artistas no estáis en esa comisión interministerial. Están las empresas escénicas, las de la danza, las de la música, superpotentes. Esos tres dominan todo y se está haciendo a imagen y semejanza suyo. Pero hay 56 medidas que, divididas entre derechos laborales, fiscales y de prestaciones que os corresponden, y no se está peleando por vuestros derechos. No estáis ahí. Quiero decir, con esto es una autocrítica que venimos haciendo desde el sector y del sector cultural. Hay una falta de asociacionismo grave también. Asociacionismo que defienda sus derechos. Claro. Que están y eso en las plásticas es que antes no estaban flagrante. Reconocidos y que ahora están reconocidos en este país y que tenemos en las vías y no estamos. No estamos muchísimos profesionales del diseño gráfico, del patrimonio, de los artistas y creadores. Están las empresas que hacen lobby de lo que es cultura. Bueno, eso es por un lado. Y segundo, para acabar, es muy interesante el modelo que yo personalmente defiendo precisamente es pasar a un modelo público, de cultura pública y desarrollo de políticas culturales que no son inexistentes en nuestra región, en el resto del país similar. Es orientada a las personas, porque la cultura es un derecho humano, que ahora se está trabajando, acaba de aprobarse en Cáceres hace un mes, ¿no?, por los ministros de Cultura de la Unión Europea, que sea un derecho esencial. Después de la pandemia hemos peleado mucho por eso, bueno, se acaba de lograr, esto no está en los titulares de la prensa, hay que desarrollarlo. ¿Por qué? Porque las políticas públicas están, lo habéis dicho, migas
migajas para todos. No estamos en el menú decidiendo la carta, decidiendo el menú, sentados en la mesa, nada del sector, y eso es lo que nos pasa. Pero es que yo creo que no deberíamos estar nosotros, es que deberían estar los ciudadanos y ciudadanas, porque la cultura, lo que habéis dicho, no está reconocida, bueno, es un problema nuestro, y de fuera, de las instituciones, no existencia de políticas. Entonces habría que demandarlo, y lo que depende de nosotros, pues podemos presionar, pero lo que depende de nosotros es quizá, y eso es a lo que voy, cambiar el modelo. El cambio de modelo pasa por exigir a las instituciones públicas que velen por los derechos culturales de la ciudadanía, porque eso está, aparte de los derechos humanos, está en la Constitución Española, en el Estatuto de Autonomía. Bueno. Y pagamos impuestos para eso, los ciudadanos. Y que escuchen las instituciones públicas a los ciudadanos, que tienen derechos de creación, de producción y distribución, igual que cualquier persona, que son derechos personales, individuales. Y a lo que voy es que quizás se tienen que ver a esas instituciones en los profesionales de la cultura para cubrir esos derechos. Y yo lo llamo cultura pública porque ¿para qué? ¿Para qué crees? Pues muchas veces, seguramente, yo no tengo la respuesta, ¿eh? Para acompañar a la tribu y dar fe de lo que pasa, que es lo que habéis de decir por aquí varias veces y por ahí sea. Pero realmente luego hay otra oportunidad para el sector cultural, que nos utilicen como herramienta para la ciudadanía. ¿Qué problema solucionamos? Y con esto acabo, que sería quitar absolutamente para mí todos los departamentos, es decir, consejerías y concejalías de cultura, fuera. Y en todas las demás concejalías y consejerías, una mesa de cultura, porque es transversal. Es decir, nosotros tenemos que llamar a la puerta de sanidad, de servicios sociales, de educación, de industria, de I+D+I, absolutamente de todo. Y es un error volver a las puñeteras subvenciones que no van para nada, porque ahí no están ni los presupuestos ni las necesidades de la gente. Están en esas otras puertas y deberíamos tocarlas. Ahí queda eso. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Y ya terminamos con un par de preguntas, porque me imagino que tendréis cosas que hacer. El viernes. Yo simplemente quería preguntar si existe censura en la cultura o una cultura de la censura, porque nada más que estoy oyendo que dependemos de la política, de que se nos subvenciona, que si no nos subvencionan, al final yo escucho política y escucho censura. Yo creo que se está volviendo todo muy complejo. Una cultura es transmitir una idea, y para transmitir una idea no necesariamente necesites dinero, porque parece que estamos vendiendo la cultura a un capital. No existe, la cultura y el capitalismo hay veces que no deben de ser relacionados, porque existe el peligro de que cultura y capitalismo estén en una misma mano y una depende de la otra, más bien de la cultura del capitalismo. A lo que quiero yo llegar es, ¿existe cultura, es la censura en la cultura o una cultura de censura? Bueno. Si cualquier manifestación artística, si depende única y exclusivamente de un capital o de una política, nunca va a ser libre del todo, porque se va a tener que ceñir, y eso ocurre. O sea, realmente los artistas muchas veces se ven, si quieren vivir de su arte, se ven obligados a hacer cosas populares que la... Parece que estás diciendo que el artista necesita una satisfacción personal para poder producir una cultura o una... La cultura y el arte se produce más allá del otro. O sea, el artista, en su individualidad, ejerce su capacidad de expresar lo que siente a través del arte. Eso, hasta ahí, eso es así. ¿Qué pasa? Que luego puedes querer comunicarlo a los demás, puedes querer que eso se vea en los sitios o se escuche, y ahí vas a depender de los canales a través de los que se puede hacer eso. Ahí ya, lógicamente, puedes ser objeto de censura o no, pero claro, lo que estamos hablando es que sean las instituciones, o sea, sean libres, o sea, permitan libertades, pero claro, es que ahí hay cada caso es... Y luego la cultura que no dependa, o el arte que no dependa ni de instituciones ni del capital, va a ser el único libre de verdad. Eso es así en la historia del arte entera, lógicamente. No es independiente, es muy dependiente. Hay la que existe sin que La cultura de la dependencia no es muy correcta. No estoy de acuerdo en que sea... Yo creo que nunca es absolutamente libre, fíjate.
Pero bueno, no vamos a... Es un poco, Tú en tu casa cuando haces una canción no eres libre, estás influido por tu época, por lo que has aprendido, por lo que has leído. Perdón, depende muchísimo de lo que he comido ese día también. Claro, pero entonces... no, es verdad. De todo, pero eso todo lo que hace el ser humano. Pero vives en un mundo, claro, para bien o para mal, pero hablamos de otro tipo de censura. Tanto te afecta lo que comes como el trabajo que has tenido, el que has tenido que acudir antes de ir a hacer tu... Pero eso no es censura. No, puedo decir que no soy libre en el sentido de que quiero que le guste al otro también. Claro. Y a uno, y a dos, y a tres, y a mil. Y aparte porque eres ser contextual, porque has nacido en un país con unas condiciones, de una familia cierta. Pues que están condicionándome el contexto. Claro, pero es que eso es llevarlo a un extremo tremendo. Es un contexto, especialmente hoy, donde hay que tener, por alguna razón, bueno, especialmente hoy no, eso es muy de cuñado. Es un contexto en el que es verdad que hay que tener mucho cuidado con lo que uno quiere decir, cómo lo quiere decir y en dónde lo está diciendo. Autocensura. Y ahí sí existe. Yo tengo la suerte de que mi trabajo es muy solitario y luego no sé quién lo ve. Entonces me da igual. Porque yo no lo tengo delante, ¿no? Si yo estuviera haciendo música activamente y estuviera delante del público viendo lo que pasa, probablemente tendría mucho más en cuenta ciertas cosas. Inevitablemente, porque lo que yo quiero hacer lo hago porque quiero transmitirlo. Porque nunca es un ejercicio. Una cosa es que sea un trabajo solitario, pero no es un ejercicio hecho para uno mismo. Claro. Que eso es un poco mito. Última pregunta, afirmación. Crítica. Mejor afirmaciones. Yo creo que la clave está en algo que dijo Santiago, creo que es no mitificar la cultura, por un lado. Creo que ahí estaba Gustavo Bueno, un filósofo español, que escribió justamente el mito de la cultura. Entonces, dejarla en paz y que ella vaya haciendo lo que tiene que hacer. Y por otro lado, la educación. Yo soy docente de música, además. Entonces, si en mi clase conseguí gestar casi 3 bandas de rock, ¿por qué? Porque les hablé del rock y con pasión, nada más, pues ¿qué no se podría hacer en todos los años que estos chavales están metidos en las clases, aburriéndose como ostras y aprendiendo muy poco? Hablo de música como puedo hablar de cualquier otra disciplina. Aquí hablo de la que me toca a mí. Entonces, al final, hablando de los Beatles, de Led Zeppelin, de grupos que jamás habían oído, poniéndoselos ahí, haciendo ejemplos y transmitiendo mis amores y no mis humores en clase, pues salió eso de manera espontánea. Lo que pasa es que luego llegan las limitaciones. Pues, ¿dónde ensayamos? ¿Cuándo ensayamos? Es que ahora la sociedad que nos rodea, es que tengo que ir a inglés, a circo, a cocina, a taekwondo, a tai chi, no sé qué. Entonces, ahí está, pero por lo menos un trabajo está hecho desde el ámbito de la educación. Entonces, si todos ponemos un poquito de lo nuestro para ir tirando y no esperar a que los demás nos den, pues yo creo que a partir de ahí podemos ir avanzando. La propia acepción de la palabra cultura es eso, ¿no? Cultivar, ¿no? Entonces viene por ahí. Está, viene del cultivo. Gracias por haber venido y creo que, bueno, como podéis comprobar, esto daría para mucho rato, pero bueno, veo a mis compañeros que les entra el sueño y tampoco les quiero tener mucho más. Queremos hacer cosas incultas también. Eso es. Ahora quieren hacer cosas no ocultas, están diciendo ahora. Lo dicho, muchas gracias por venir, ha sido un placer, esperamos haber aportado algo al debate y nos seguimos viendo por los bares, no, por las salas de conciertos, de exposiciones, etc. Gracias. Aplaudimos.